Imaginemos tener el motor computacional más potente jamás concebido en la historia de la humanidad. Una máquina capaz de resolver problemas en segundos que a los superordenadores actuales les tomaría milenios. Ojalá lo tuviéramos ya. Ya te digo. Pero imaginemos darnos cuenta, justo en el momento de ensamblarlo, de que no tenemos ni idea de cómo fabricar los diminutos engranajes para que todo eso gire sin romperse a la primera de cambio. Pues es una imagen muy frustrante. Bastante. Y lamentablemente es el pan de cada día en los laboratorios de física cuántica de todo el mundo. Totalmente. Es tener una teoría matemática sublime de nuestro lado, pero chocar de frente a más de 200 kilómetros por hora con los límites crudos y duros de la ingeniería física. Esa es la encrucijada monumental en la que se encuentra la computación cuántica hoy. Y por eso quiero dar una cálida bienvenida a todos los oyentes que se unen a este análisis exhaustivo. Hoy traemos a la mesa un documento bastante duro de roer, la verdad. Sí, tiene tela. Pero su implicación técnica es verdaderamente fascinante. Se titula Síntesis de lógica cuántica basada en bloques. En inglés, Block-Based Quantum Logic Synthesis. Un título denso. Lo es. Es una investigación firmada por Mehdi Saedi, Mona Arabzadeh, Morteza Sabed Zamani y Mehdi Sedigi, y nos llega desde el Laboratorio de Automatización del Diseño Cuántico de la Universidad Tecnológica de Amir Kabir, en Irán. Un documento que, se sumerge en las profundidades de la topología algebraica, Sí. pero cuyo intacto final busca resolver problemas muy, muy terrenales. Esa es la clave. Y la misión de nuestra inmersión de hoy es desentrañar cómo estos investigadores están intentando traducir la magia abstracta de los algoritmos cuánticos en circuitos físicos viables. Pieza por pieza. Exacto. Vamos a escudriñar sus propuestas geométricas y, haciendo yo un poco de abogada del diablo, vamos a someter a debate si este nuevo método es el avance definitivo que la industria lleva décadas buscando. O si esconde algo. Eso es, si bajo las alfombras de sus complejas ecuaciones esconde compromisos problemáticos que podrían hacer sudar frío a los ingenieros de Hardwell. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. Porque antes de juzgar la calidad de los nuevos engranajes que propone el equipo de Amir Kabir, necesitamos contextualizar el inmenso cuello de botella al que se enfrentan en la práctica. Ya sabemos que la magia cuántica ocurre en el espacio de Hilbert. Un concepto bastante abstracto para los que no están metidos en física. Sí, lo es. Pero básicamente, en este espacio matemático, los cálculos son, en esencia, la evolución de un estado cuántico a través de matrices unitarias gigantescas. Claro. El problema, claro está, es que en el mundo físico real no puedes coger una matriz de dimensiones astronómicas e imprimirla de golpe en un chip superconductor. Sería lo ideal. Ya, pero no funciona así. Tienes que traducir esa abstracción matemática a pulsos de láser o a microondas muy, muy precisos. Y ahí es donde nos damos de bruces contra el muro de las puertas lógicas. Exactamente. Traducir lo abstracto a lo físico requiere descomponer esa matriz gigantesca en operaciones elementales, usando lo que llamamos un conjunto de puertas universales. La teoría nos da un respiro al decirnos que, para construir cualquier matriz imaginable, por muy compleja que sea, solo necesitamos dos tipos de herramientas fundamentales. Las de un qubit y las de dos. Eso es, por un lado, las puertas que actúan sobre un solo qubit, es decir, simples rotaciones en los ejes X, Y o Z de la esfera de Bloch. Que son relativamente sencillas. Sí. Y por otro, la herramienta pesada, la puerta CNOT o NOT controlado, que actúa sobre dos qubits simultáneamente para entrelazarlos. Yo siempre visualizo esto con la afinación de un instrumento. A ver. Operar una puerta de un solo qubit es como afinar una única cuerda de guitarra. Requiere buen oído y precisión, claro, pero tu campo de acción está aislado. Me gusta. Sin embargo, lanzar una puerta CNOT es el equivalente a intentar que dos cuerdas resuenen en perfecta sincronía, forzándolas a interactuar y a modificar sus frecuencias mutuamente, pero sin tocarlas físicamente. Claro. Y evitando a toda costa que la más mínima vibración del aire rompa la armonía de ese acorde. Que es justo donde entra el mayor quebradero de cabeza para los diseñadores de hardware. Es que es dificilísimo. Es casi imposible mantenerlo estable. Esas puertas CNOT obligan a forzar interacciones físicas entre sistemas cuánticos distintos. Una interacción que, por su propia naturaleza cuántica, es extremadamente débil, inestable y vulnerable. Totalmente expuesta. Exacto.
mientras que los campos de control para un solo qubit están bastante dominados hoy en día y tienen tasas de error ínfimas. Acoplar 2 qubits abre la puerta de par en par al ruido electromagnético y térmico del entorno. Y ese ruido destruye la información cuántica en milisegundos. O en microsegundos. Reducir la cantidad de puertas CNOT en un circuito ha sido, por tanto, el santo grial de esta disciplina desde el minuto 1. Sin duda. Un circuito con demasiadas operaciones de doble qubit es un circuito que morirá por decoherencia mucho antes de arrojar un resultado válido. Así es. Y revisando la literatura del documento, vemos que esta obsesión por minimizar las puertas no es un capricho nuevo de este equipo iraní, sino una carrera armamentística matemática que viene de lejos. Si conectamos esto con el panorama general, la historia de esta optimización es fascinante y está llena de hitos que parecían insuperables en su momento. Totalmente. Remontémonos a 1995. Un año clave. En el 95, el equipo de Barenko publicó un resultado que sacudió a toda la comunidad. Demostraron que la síntesis era posible. Demostraron que cualquier matriz unitaria de n qubits podía implementarse, pero el coste era brutal. Madre mía, sí. Requería del orden de n al cubo multiplicado por 4 elevado a n puertas CNOT. Ver una complejidad cúbica multiplicada por una exponencial debió ser un jarro de agua fría en aquel momento, para los físicos. Te lo garantizo. Porque demostraba que era teóricamente posible, sí, pero sugería en la práctica que los circuitos grandes colapsarían por su propio peso antes de poder ser fabricados. Fue un momento de claroscuros en la academia. Sin embargo, la teoría de la información cuántica avanzaba a un ritmo vertiginoso. Ese mismo año hubo un salto. Sí, ese mismo año CNIL logró un hito de optimización algorítmica brutal y redujo esa asfixiante complejidad a un orden de n multiplicado por 4 elevado a n. Eliminar el factor cúbico del exponente de n fue un alivio inmenso. Un alivio necesario. Demostró que el software y las matemáticas puras aún tenían mucho margen para aligerar la carga del hardware. Pasar de la densidad asfixiante de Barenko a la optimización de CNIL en cuestión de meses da una idea del nivel de efervescencia intelectual de la época. Estaban en ebullición. Pero el verdadero baño de realidad, el momento exacto en que los matemáticos descubrieron dónde estaba el fondo del océano, por así decirlo, llegó casi una década después. Sí, en 2004. Exacto. En 2004, Siende y sus colaboradores establecieron el límite inferior teórico de esta descomposición. Un muro topológico. Demostraron matemáticamente que existe una cantidad mínima inquebrantable de puertas CNOT necesarias para simular una matriz unitaria genérica. No puedes bajar de ahí. Descubrieron que el límite absoluto rondaba un cuarto multiplicado por 4 elevado a n. Eso es. Como decías, es una frontera topológica. No importa cuán brillante sea el algoritmo que diseñes, ni cuántos ordenadores utilices, el propio universo matemático no te permite bajar de esa cifra. Y saber dónde está ese fondo marino es vital para los ingenieros. Claro, porque a partir de ese momento el juego dejó de ser una quimera de intentar reducir esto a cero y pasó a ser un problema de ingeniería real. ¿Cómo nos acercamos lo máximo posible a ese límite de Siende sin volvernos locos en el intento? Y para intentar rozar ese famoso límite, la comunidad académica desarrolló dos grandes pilares de la síntesis lógica sobre los que se construye precisamente el documento de Amir Kabir que analizamos hoy. Los dos gigantes. El primero es el CSD, la descomposición seno-coseno, un método muy elegante que utiliza identidades trigonométricas para partir las matrices por la mitad repetidamente, logrando un límite superior de puertas CNOT de 4 elevado a n menos 2 elevado a n más 1. Que era una maravilla comparado con lo anterior. El CSD fue el caballo de batalla de los laboratorios durante mucho tiempo, pero luego apareció el QSD, la descomposición cuántica de Shannon. Otra revolución. Esta técnica, que Drury y Love refinaron llevándola al complejísimo terreno del álgebra de Lie, aborda el problema mediante una serie alterna de descomposiciones de Cartan. Es un enfoque muy de arriba hacia abajo, ¿verdad? Exacto. Desmenuza las transformaciones unitarias con una eficiencia asombrosa, dividiendo el problema de forma simétrica y superando en muchos escenarios prácticos al CSD tradicional. Lo cual nos coloca la alfombra roja para el plato principal del análisis de hoy. Los investigadores de la Universidad de Amir Kabir entran al escenario sabiendo perfectamente que el QSD y el CSD son los reyes indiscutibles de la pista. Lo saben y lo asumen. Pero proponen un nuevo contendiente, el método BQD, o descomposición cuántica basada en bloques. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Porque no pierden el tiempo intentando inventar una física nueva desde cero. Para nada. Optan por una estrategia de ingeniería de software sumamente pragmática. Son muy astutos. Miran las virtudes del método de Shannon y las del método seno-coseno, y deciden que la respuesta no es elegir uno u otro, sino fusionarlos en una arquitectura híbrida meticulosamente calibrada. A ver si lo explico bien. Imaginemos que la matriz gigante que queremos resolver es una enorme escultura de mármol en bruto. ¿Vale? El método QSD clásico es como utilizar una sierra industrial para cortar los grandes bloques de la estructura inicial, Es rapidísimo. y muy eficiente para dividir el problema masivo. Pero los autores del BQD se dan cuenta de que si sigues usando esa sierra industrial masiva hasta intentar esculpir los detalles finos de la estatua, Terminas haciendo un desastre. terminas desperdiciando material y haciendo movimientos ineficientes. Así que introducen un punto de inflexión estratégico en las matemáticas, un parámetro crucial que llaman L minúscula. Esa variable L es verdaderamente el corazón de la innovación del BQD. Es la clave de todo el documento. El algoritmo empieza a aplicar el QSD de manera recursiva, cortando con la sierra industrial, dividiendo la matriz de arriba hacia abajo. ¿Sí? Pero, en lugar de llevar esa recursividad mecánica hasta el nivel atómico de un solo qubit, el sistema se detiene en seco cuando los subbloques alcanzan el tamaño exacto de L qubits. Han creado una frontera artificial dentro del propio algoritmo. Exactamente. Siguiendo con tu analogía, cuando llegan a ese nivel de detalle L, sueltan la sierra industrial del QSD y agarran el cincel de precisión. ¡Qué buena imagen! A partir de ese punto L, sustituyen el resto del proceso por una versión altamente modificada del método CSD. A esta estructura híbrida final la denominan en el documento el bloque básico. Y el poder real de ese parámetro L es que funciona como un dial de control en un panel de mandos. Permite a los ingenieros regular el coste estructural del circuito dependiendo de las necesidades puntuales del hardware. Es muy versátil, pero el verdadero virtuosismo algebraico del equipo iraní se despliega en la fase de limpieza posterior a esta fusión. Ahí es donde sudaron tinta. Porque al pegar dos métodos tan distintos, el QSD y el CSD, se genera una cantidad considerable de escombros matemáticos. Residuos. Operaciones redundantes y, en particular, unas matrices diagonales muy pesadas que identifican en las fórmulas como delta sub L. Mientras revisaba el documento a fondo, me fijé muchísimo en cómo solucionan ese exceso de equipaje. Describen una maniobra matemática genial bajo el nombre de proposición 1. Una genialidad. Utilizan principios avanzados de conmutatividad para empujar literalmente esas molestas puertas diagonales, delta sub L, e integrarlas dentro de los bloques adyacentes. Las desplazan por el circuito. Aprovechan el hecho de que ciertas líneas de rotación no tienen superposición de objetivos con estas matrices, por lo que literalmente absorben la redundancia matemática. Es como barrer el polvo matemático debajo de la alfombra del bloque vecino. Tal cual. Y lo que a nivel teórico es mover números, a nivel de hardware significa ahorrarse miles de pulsos de microondas. El circuito que resulta de esta compresión es extraordinario de ver. Comienzan con un bosque tupido de puertas entrelazadas y, a base de aplicar estas identidades y la proposición 1, van podando todo lo superfluo. Limpiando. Fusionando rotaciones y cancelando puertas que ejercen fuerzas opuestas. Visualmente, en los diagramas de circuito del paper, se aprecia una simplificación masiva. Todo esto suena espectacular sobre el papel. Matemáticas puras, elegantes, optimizadas hasta la última derivada. ¿Lo son? Pero haciendo un poco de abogada del diablo, yo me quedé atascada revisando los datos crudos de las tablas 1, 2 y 3. Sabía que íbamos a llegar a este punto. Es que hay algo en las métricas que parece contradecir por completo toda la premisa de la optimización cuántica de la que hemos estado hablando, y tenemos que abordar el elefante en la habitación. Sabía que los números de la primera tabla iban a generar fricción. Es el punto más contraintuitivo de todo el estudio. Es que los propios datos de los autores, en blanco sobre negro, muestran que este método BQD, esta supuesta revolución híbrida de la que hablamos, produce un 5% más de puertas CNOT que el modelo QSD clásico. Así es. Un 5% más de operaciones de doble qubit, sabiendo todo lo que acabamos de discutir, sabiendo que las CNOT son extremadamente frágiles, costosas y la principal fuente de error por la que se cuela el ruido térmico. Sí. Yo me pregunto, ¿por qué los autores celebran este modelo? ¿Por qué la comunidad debería adoptar un método que aumenta explícitamente el peor componente de un ordenador cuántico? Suena a que han dado un paso atrás monumental en términos de fiabilidad de hardware.
Entiendo tu postura y esto plantea una pregunta importante. De hecho, es la pregunta fundamental que determinará si este diseño sobrevive fuera del papel y llega a los laboratorios comerciales. Porque los números no mienten. No, no mienten. Pero juzgar el BQD únicamente por ese aumento del 5% en los CNOTs es ver el árbol y perderse el bosque entero. A ver, convénceme. Para entender la verdadera victoria técnica aquí, hay que mirar el ecosistema completo del circuito en la tabla 2 y, sobre todo, analizar la gráfica de la figura 8. Las tengo aquí delante. Se centran exhaustivamente en el recuento de las puertas de un solo qubit. Exacto. El método BQD asume, de forma totalmente calculada y deliberada, esa penalización del 5% en las interacciones dobles. Lo asumen como un mal menor. Pero a cambio de ese pequeño sacrificio topológico, el algoritmo logra una reducción colosal del 28% en la cantidad de puertas de un solo qubit, necesarias para sintetizar la misma matriz unitaria. Un 28% menos de rotaciones individuales es un volumen enorme de operaciones eliminadas. Lo reconozco. Es gigantesco. Sin embargo, seguimos en la misma disyuntiva. A nivel físico, las puertas individuales son relativamente baratas y fáciles de ejecutar en comparación con el dolor de cabeza absoluto que supone calibrar un solo CNOT. Son baratas desde una perspectiva de ingeniería de microondas, te lo concedo, pero el tiempo, en física cuántica, es el recurso más escaso y letal que existe. Por la decoherencia. Exacto. En un procesador real, cada operación de un solo qubit, por diminuta y perfecta que sea, requiere un pulso de control que consume fracciones de microsegundo. ¿Y el reloj sigue corriendo? Durante todo el tiempo que el circuito está ejecutando esa infinidad de rotaciones individuales, los qubits están expuestos al entorno, y el entorno siempre acaba provocando decoherencia, destruyendo la superposición antes de que el cálculo finalice. Entiendo por dónde va el enfoque. Argumentan que la simple acumulación de tiempo operativo por exceso de puertas individuales acaba ahogando el circuito tanto o más que un par de CNOTs extra. Los investigadores lo respaldan con una demostración de cálculo diferencial impecable en el apéndice. Toman la ecuación que define el número total de puertas del circuito, la derivan matemáticamente en función del parámetro de nivel de descomposición L y buscan el mínimo global. El punto de máxima eficiencia. Y descubren que si fijan ese dial exactamente en la K igual al entero superior de 2n partido por 3, es decir, 2/3 del total de qubits, Sí. la función de coste colapsa a su punto óptimo absoluto. Y el resultado de encontrar ese valle matemático perfecto es lo que refleja la tabla 3, entiendo. Eso es. Si sumas el coste de las CNOT adicionales con el ahorro brutal de las rotaciones individuales eliminadas, el número absoluto de operaciones de todo el circuito cae en picado un 16% en comparación con la mejor versión del QSD. Limpiar de un plumazo el 16% del peso operativo de un algoritmo masivo es una barbaridad para cualquier ingeniero. Sí, lo es. Significa que el circuito, en la práctica, se ejecuta un 16% más rápido. Eso proporciona una ventana de tiempo vital para extraer los datos antes de que el ruido térmico desintegre la información. Claro, te da margen de maniobra. El equipo de Amir Kabir ha demostrado que la eficiencia cuántica no se trata de un perfeccionismo aislado contra un solo componente, sino de pura supervivencia sistémica. Aceptan un ligero aumento en la complejidad de entrelazamiento para aligerar drásticamente el peso temporal de todo el algoritmo. Visto así, la verdad es que es un debate apasionante entre el dogma tradicional de minimizar el peor componente a toda costa y una visión mucho más pragmática del rendimiento global. Es un cambio de paradigma. Pero justo cuando parece que las matemáticas han encontrado un equilibrio hermoso, la dura e implacable realidad de la física aún tiene una sorpresa bastante desagradable preparada en la última sección del documento. Ah, sí. Introducen la restricción LNN, o vecino más cercano lineal. Una topología que no hace prisioneros y que destroza los sueños de cualquier teórico de la información. Es que en las pizarras de las universidades es facilísimo dibujar un cable largo que conecte el qubit número 1 con el qubit número 15 para aplicarles una puerta CNOT. ¿Tiras una línea de tiza y ya está? Pero en arquitecturas reales, como la resonancia magnética nuclear en estado líquido o el famoso modelo de Kane que incrusta átomos de fósforo en una red de silicio puro, la geometría es dictatorial. Es implacable. Los qubits están atrapados en una línea rígida, como casas adosadas, en una calle de un solo sentido.
No existe el teletransporte de información entre extremos opuestos del chip. No, no puedes saltarte la cola. Un qubit solo tiene permiso físico para interactuar con el vecino que tiene inmediatamente a su izquierda o a su derecha. Nada más. Lo cual convierte la ejecución de un simple CNOT a larga distancia en una verdadera pesadilla logística. Un infierno. Para que el qubit 1 hable con el 15, tienes que insertar una cascada de puertas swap, intercambiando los estados cuánticos a través de toda la cadena de vecinos intermedios, ejecutar la operación cuando por fin están juntos y luego volver a aplicar decenas de puertas swap para devolver los estados a sus posiciones originales. Y al aplicar esta camisa de fuerza topológica al nuevo y brillante método BQD, volvemos a encontrarnos con datos que invitan al escepticismo, sintiéndolo mucho. Adelante, dispara. Los propios autores calculan que, bajo la restricción LNN, el número de puertas CNOT necesarias se dispara de forma astronómica. Hablan de un factor de crecimiento de hasta 5 tercios. Es un número enorme. Es casi rozar el doble de puertas hiperfrágiles, añadidas puramente por culpa de la disposición geométrica de los átomos. Parece que la arquitectura física castiga severamente la elegancia de su modelo de bloques. Es indiscutible que la restricción LNN infla el coste operativo de manera abrumadora. Tienes toda la razón en eso. Pero hay que reconocer el profundo rigor científico de los autores al abordar este problema de frente en la sección final, en lugar de esquivarlo como hacen otros papers. Es honesto por su parte, sí. El valor real de esta sección no reside en lamentarse de que el coste aumente, porque ese castigo topológico lo sufren todos los métodos de síntesis conocidos hoy en día. No se salva nadie. Exacto. El triunfo es la certidumbre matemática que nos dan. ¿Certidumbre en medio de un aumento de 5 tercios? Sí, fíjate. Han analizado milimétricamente el comportamiento de las matrices diagonales dentro de sus bloques frente a las dichosas operaciones swap, y han logrado establecer una cota máxima infranqueable. Ese factor de 5 tercios no es una estimación al aire, es un límite superior completamente garantizado. Ah, vale. O sea, nunca va a ser peor que eso. Nunca. Para los ingenieros que construyen modelos de Kane o trampas de iones lineales, navegar a ciegas esperando picos de ruido impredecibles es el fin del proyecto. Saber que el crecimiento del error tiene un techo matemático exacto les permite dimensionar los sistemas de corrección de errores con una precisión quirúrgica. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Bueno, es complejo. Si tuviéramos que empaquetar toda esta inmersión entre tensores, matrices unitarias, fusiones algorítmicas y topologías inflexibles, yo diría que la gran lección que nos deja el equipo de la Universidad de Amir Kabir es que en la ingeniería cuántica de vanguardia a veces tienes que dar un pequeño paso atrás para poder dar 2 zancadas de gigante hacia adelante. Es una excelente forma de verlo. Estoy totalmente de acuerdo. El desafío de traducir la abstracción del espacio de Hilbert a las limitaciones de un chip físico es al final un arte de equilibrios. Aceptar ese doloroso 5% extra en las puertas CNOT escuece a primera vista. Es innegable. Escuece mucho. Pero cuando cambias la lente, miras el panorama general y observas que te has quitado de encima el 28% del lastre en operaciones individuales, comprendes de verdad el valor de la síntesis basada en bloques. Y el impacto que tiene en el tiempo de ejecución. El método BQD nos enseña que un circuito un 16% más ágil en su conjunto tiene muchísimas más probabilidades de sobrevivir al asalto constante de la decoherencia cuántica. Muchísimas más. Y además nos entregan un mapa con los límites de tolerancia LN perfectamente acotados en ese 5 tercios, para cuando la teoría deba mancharse las manos en el laboratorio real. Es un trabajo colosal de traducción entre dos mundos aparentemente irreconciliables. Y lo fascinante de esto es cómo nos obliga a mirar hacia el horizonte con una pregunta que sinceramente roza la ciencia ficción. A ver, cuéntame. Hoy hemos desgranado la inmensa dificultad que supone para las mentes humanas deducir estas optimizaciones algebraicas bloque a bloque. Rastreamos identidades trigonométricas, cortamos con sierras y cinceles y empujamos matrices diagonales a mano para rascar apenas un 16% de eficiencia. Un esfuerzo titánico de intuición y de cálculo diferencial tradicional. Exactamente. Pero sabiendo que los modelos actuales de inteligencia artificial ya están siendo desplegados en la industria para enrutar y optimizar las pistas físicas en los microchips clásicos de silicio. Sí, eso ya es una realidad comercial. La reflexión que queda flotando es la siguiente.
¿Qué pasará cuando soltemos a algoritmos de aprendizaje automático profundo dentro de la inmensidad topológica del espacio de Hilbert? ¿Serán estas redes neuronales masivas capaces de descubrir atajos geométricos o descomposiciones alienígenas que ni el método QSD, ni el CSD, ni siquiera este brillante modelo híbrido BQD han llegado a vislumbrar jamás? Es una posibilidad muy real. Podríamos estar asomándonos al precipicio de una era donde la arquitectura de la síntesis lógica cuántica deje de ser un rompecabezas artesanal humano, para convertirse en una creación íntegramente generada por máquinas operando en dimensiones matemáticas que escapan por completo a nuestra intuición natural. Me deja sin palabras. Es una perspectiva que da auténtico vértigo, la verdad. Imaginar que la inteligencia artificial podría convertirse en esa llave maestra final que desatasque la construcción de los superordenadores cuánticos del mañana nos deja con una cantidad tremenda de conceptos sobre los que reflexionar y profundizar por nuestra cuenta. Ha sido un viaje intenso. Lo ha sido. Queremos enviar un despido cordial y muy afectuoso a todos los oyentes que han aguantado el tipo, acompañándonos en este denso pero apasionante viaje por las tripas de la arquitectura computacional del futuro. Ha sido un verdadero lujo desentrañar la ciencia de vanguardia hoy. Hasta el próximo análisis exhaustivo.